Bueno, el siguiente ponente es Carlos Naranjo. Él es arquitecto y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, donde ingresó en 1995, desarrollando diferentes funciones a lo largo de los años. Actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes, siendo una de las directrices de su mandato potenciar la educación de arte para niños que esta universidad realiza desde hace años. Hola a todos. Gracias a Playgrounds por invitarme a participar y aprender de sus presentaciones, y a Virginia y a Jorge por la invitación y el cariño. Lo que me gustaría hacer es una presentación que está dividida en tres partes. La primera parte intenta desarrollar de una manera sucinta una premisa teórica que nos sirve para argumentar muchas de las acciones que se están haciendo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. La segunda parte es intentar mostrarles a ustedes el trabajo del grupo Lunárquicos, dirigido por Fabiola Uribe, que trabaja con niños para enseñar o trabajar en arquitectura en asociación con el Museo de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y la tercera parte intentaré mostrarles un esbozo de la propuesta en la que está trabajando Jorge Raedo para la creación de una escuela de arte para niños y jóvenes en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Pero debo dar las gracias a ellos dos también, a Fabiola Uribe y a Jorge Raedo, por permitirme mostrarles a ustedes su trabajo como parte e intentar hacer un… Okay. Y tenemos invitados de Turquía y por ahí. Un segundito. Para los viajes que no podemos entender. What I was saying is that I was trying to do the talk in three parts. Okay. Entonces termino con eso, con gracias para Fabiola y para Jorge por permitirme mostrar el trabajo que ellos han hecho como parte de una estrategia conjunta. Me gusta mucho la frase del arquitecto americano Louis Kahn, que decía que la ciudad es el ámbito donde un niño puede descubrir lo que le gustaría hacer el resto de su vida. También Kahn es el primero en sugerir que el origen de la arquitectura está ligado completamente al desarrollo de la conciencia humana. Y escribe de una manera muy bella que dice él, cito, «Solo estamos extendiendo lo que sucedió hace mucho tiempo. El principio debe considerarse el momento más maravilloso, el momento más emocionante». Y siempre me ha causado mucha curiosidad tratar de entender o imaginar cuál es la emoción que hay detrás de una imagen como esta, una imagen que aún después de 40.000 años de creada mantiene la fuerza y la impresión emocional que tendría al principio. Tal vez sería asombro lo que originó una imagen como esta. Cuando la mano toca la superficie del muro de la cueva hay un sentido que se da por el contacto entre la mano y el muro, un sentido que no le pertenece ni a la mano ni a la piedra ni a esa superficie de la cueva, un sentido que es el producto del encuentro entre los dos. Estas personas, estos seres humanos, recogieron tierra, se la metieron en la boca, la masticaron, la mezclaron con saliva y escupieron encima de su mano para generar esta impresión de la mano. Una impresión negativa que al quitar la mano de la superficie de la piedra, lo que había hecho es materializar ese sentido, construir ese sentido que ellos podían sentir, valga la redundancia, al poner la mano sobre la piedra, y que conserva esa presencia de la conciencia de un ser humano aún 40.000 años después de realizado, no poco tiempo.
Pero lo importante allí es eso, esa impresión como una materialización de sentido que hace visible para mí y para otros esa comprensión o esa conciencia de sí mismo. Sin embargo, la fotografía que vemos son fotografías que han sido hechas con una cámara y luces que iluminan la superficie de ese muro, no necesariamente como fue producida o las circunstancias en las que se produjeron esas imágenes. Imaginen ustedes la pared de esta cueva iluminada con un fuego en un pequeño contenedor o aún en el piso de la cueva que mandaba partes de luz titileante que hacían que esta superficie no estuviera completamente definida, sino que fuera un juego de sombras que aparecía y desaparecía dependiendo de la intensidad de la luz. Esta imagen es gracias a la fotografía, pero la otra imagen implicaba un sentido de contención precisamente por estar alrededor de este fuego y cómo ese fuego se iba extendiendo hasta las superficies de la cueva y dando un límite, generando un límite con esa cueva. Al materializar este sentido, al imprimir la huella de la mano sobre la superficie de la cueva, estos seres humanos también conformaron un límite espacial y fueron capaces de congelar ese muro o esa superficie de sombras que veían por la luz titileante del fuego. No es tampoco un ejercicio que se hiciera individualmente, hacía parte de todo un acto colectivo a través del cual el chamán era el elegido para poder acercarse a esa superficie e imprimir su mano en el muro. En medio de un trance hace la impresión como un acto simbólico para poder meterse en la superficie de ese muro y habitar el otro lado del muro, el otro lado de la cueva y reunirse con el mundo de las sombras de aquellos ausentes de los muertos. La impresión de la mano construye un sentido al mismo tiempo que es un acto simbólico que da cuenta del mundo que habitamos. Las formas de la mano se descubren de la superficie de la cueva, de las mismas irregularidades de la cueva. No es solamente un ejercicio de representación de ser capaz de materializar un sentido, también es un proceso de descubrimiento de formas que aparecen y desaparecen en ese horizonte de la cueva. Pero también aparecen otras imágenes. Sin embargo, lo que me interesa mostrarles, y es parte del argumento, es que implican dos acciones de representación completamente distintas. Una más asociada a ese ejercicio de la arquitectura, de ser capaz de definir y concretizar un límite del espacio, un límite de un ámbito habitable, que el otro, que también implica una importancia significativa, el hecho de ser capaz de hacer visible el animal para poder cazarlo al siguiente día. Las primeras huellas de los seres humanos, por supuesto, son las que se dejaban en su paso por la naturaleza, pero sin embargo este tipo de huellas, como la impresión de la mano o el juego sistemático de los 3 o 4 dedos sobre las superficies blandas de la arcilla de las cuevas, implican una exploración sobre esa conciencia. Darse cuenta de sí mismo implicaba o se daba al mismo tiempo que se iba tocando y jugando con ese sentido en la superficie de las cuevas. Si pensamos específicamente en arquitectura y si podemos asumir un proceso análogo de construcción de sentido en el origen de la arquitectura, podríamos hablar entonces, y voy a pasar un poco rápido por esto, podríamos hablar entonces de la materialización de 3 sentidos o 3 experiencias fundamentales. La primera es el sentido del aquí de mi cuerpo, ese sentido que descubro cuando me doy cuenta que soy distinto a todas las cosas que me rodean, que ellas están allá y yo estoy aquí, o que mi cuerpo ocupa un aquí que va conmigo a cualquier parte que voy, a cualquier parte que me muevo. Soy consciente de mí mismo y de mi cuerpo en el momento en que este sentido aparece ligado a esa corporalidad. Un sentido que soy capaz de materializar cuando soy capaz de encargar a una cosa de guardar
el aquí de mi cuerpo, tal cual como cuando uno en un restaurante pone un bolso o algo en una silla para guardar el puesto, literalmente eso hicieron los seres humanos, pusieron algo que tomara su lugar, su puesto para marcar ese aquí de mi cuerpo y hacerlo evidente y visible a otros, a sí mismos y a otros seres humanos. Este mojón, este sitio, sirve de referencia permanente para mi movimiento. Al hacerlo visible, se vuelve una metáfora, un tropo, un acto poético, intercambio algo del mundo que hace evidente mi presencia. Este sentido del aquí de mi cuerpo y su tematización, su materialización, es el precursor de nuestra noción del sentido del lugar, el precursor primitivo de nuestro desarrollo contemporáneo del tema del lugar. Y aquí hay un juego entre esas imágenes del supuesto origen de la arquitectura y ese desarrollo temático contemporáneo, y cómo existe una tensión que nunca se termina en este proceso de tematización, donde experiencias tempranas vuelven otra vez, una y otra vez, a través de la historia de la arquitectura y del arte, como parte de ese proceso de concretizar ese sentido colectivo. Si el primer sentido hacía evidente lo más cercano de mi cuerpo, el segundo sentido aparece de una manera recíproca, como la capa más distante de mi cuerpo, el horizonte. El horizonte no solo es la línea donde el cielo se une con la tierra, el horizonte es el límite perceptivo de la presencia de mi cuerpo, un campo de acción que extiende mi cuerpo y que me contiene y va conmigo a todas partes a donde yo voy. Y aunque quiera, no puedo alcanzar el horizonte porque siempre reside como esa capa última de mi cuerpo. Lo que conozco está dentro de un horizonte, lo que desconozco está por fuera del horizonte. El infinito es eso que reside más allá del horizonte, más allá de lo que mi cuerpo alberga con su presencia. Lo que intentamos materializar al trazar sobre la tierra las huellas de mi cuerpo, al caminar de un sitio a otro, como lo muestra, por ejemplo, esta imagen, son esas nociones de horizonte, esa concepción espacial del cuerpo. La montaña reside allá en un punto, en la medida en que camino hacia ella aparece en el rango de acción de mi cuerpo. En la medida en que me alejo y repito este movimiento una y otra vez, soy capaz de materializar y trazar el horizonte en la superficie de la tierra. Otra vez, la tematización constante de este sentido original es el precursor primitivo de nuestra noción y del sentido del espacio. El tercer sentido es el recorrido en instancias perceptivas de mi conciencia y de mi capacidad de observación entre lo más cercano y lo más lejano. Al igual que cuando ponía la mano sobre la piedra de la cueva, del muro de la cueva, y era capaz de concentrarme, de enfocarme en lo que la mano sentía o en lo que siente mi cuerpo e ir más allá e imaginarme que hay un mundo detrás de la superficie de ese cuerpo, de ese muro, puedo también enfocarme y concentrarme en las distintas instancias que implica la profundidad que relaciona mi cuerpo aquí con su sentido propio y mi cuerpo allá en la distancia, en el horizonte. Entre el aquí de mi cuerpo y el horizonte hay una profundidad. Esa profundidad es el sentido más importante, tal vez, de estos tres que estoy mencionando. Y me permite reconocer a otros horizontes y cómo con ellos comparto un campo de acción, un horizonte compartido. Soy capaz de materializar un sentido de profundidad al darle un soporte material a los límites que me permiten interactuar con otros humanos. Lo cercano y lo lejano aparecen como rangos de este juego de materialización del sentido de profundidad. El sentido de profundidad, tal vez el más importante de los tres, es el precursor primitivo de nuestra noción de entorno humano,
de nuestra noción de hábitat o de lo que podríamos llamar territorio o ciudad o aún paisaje. Si asumimos la construcción de sentido y la tematización de la experiencia como la acción representativa que da pie e inaugura una institución como la arquitectura, debemos asumir como su condición necesaria la reciprocidad y la mutua constitución entre las ideas y las cosas. Si somos capaces de materializar un sentido del horizonte, si somos capaces de materializar un sentido del aquí de mi cuerpo, si somos capaces de materializar un sentido de la profundidad, es porque mi idea, mi concepción, la forma en que pienso, se constituye al mismo tiempo que constituimos el horizonte, el aquí de mi cuerpo y la profundidad. En la medida en que construimos las cosas, construimos lo que somos, y esta reciprocidad es fundamental, ¿no? Y aquí viene lo que tal vez es el argumento fundamental y lo que nos sirve de premisa para lo que estamos intentando hacer en la universidad. Gracias a la analogía entre la evolución humana y el proceso de descubrimiento y crecimiento de los niños, entre la infancia y los principios de la humanidad, es que podemos argumentar que esas primeras experiencias donde se dan las condiciones para el surgimiento, que es en esas primeras experiencias donde se dan las condiciones para el surgimiento de esa reciprocidad y mutua constitución entre las ideas y las cosas. Es decir, que el mundo tiene sentido, pero el mundo tiene sentido porque lo construimos cotidianamente, que no venimos a un mundo ya hecho, ya definido, como nos hacen creer continuamente, sino que hacemos y construimos el mundo en la medida en que crecemos. Lo vivimos y lo mantenemos vivo. El mundo es este ente vivo en el que trabajamos continuamente cuando construimos sentido. Por eso es fundamental esta relación, esta constitución de una reciprocidad entre las ideas y las cosas en la etapa temprana de la niñez. Esa es la hipótesis fundamental. La educación de las artes para niños, en niños jóvenes, es una estrategia indispensable y fundamental para recuperar, restituir una relación adecuada y balanceada con el mundo, con nuestro entorno y con otros seres humanos. Esta es la hipótesis que sirve de referencia constante al colectivo Lunárquicos. A los niños, como se alcanza a ver allí en esa imagen, se les pregunta, se les interroga constantemente sobre sus estrategias para cambiar el mundo. Se les empodera al hacerles entender que sus actos construyen el mundo. Cada acto de creación y de aprendizaje implica la posibilidad de cambiar el mundo y poco a poco desarrolla una actitud crítica en los jóvenes que participan de los distintos talleres de Lunárquicos. En la construcción de sentido o en la búsqueda por lograr esta reciprocidad y mutua constitución entre las ideas y las cosas, hay dos temas que surgen y se vuelven importantes, dos temas que son dos condiciones intermedias entre las cosas y las ideas, el cuerpo y la experiencia, y son también dos de los temas fundamentales a través de los cuales Lunárquicos organiza su proceso de enseñanza. El cuerpo, por supuesto, se vuelve esa referencia fundamental que se descubre en la medida en que se va descubriendo, como ya lo han dicho varios aquí, su relación con el contexto, la forma en que nos movemos, la forma en que definimos nuestro equilibrio, la forma en que medimos y estructuramos unas coordenadas de nuestro cuerpo en relación a las coordenadas de ese mundo, la forma en que entendemos nuestra posición sobre el cuerpo, la forma en que entendemos nuestra postura respecto a las distintas cosas que nos rodean, pero también nuestra postura respecto a otro, la forma en que entendemos nuestro desplazamiento en el espacio y en relación a objetos y cosas. La segunda es esa noción de experiencia
de experiencia, pero experiencia entendida de las dos formas. Experiencia como una percepción estructurada, como algo que experimenté hoy, pero experiencia también como una decantación de la memoria de lo que se vive cotidianamente, experiencia como conocimiento. Tengo experiencia algo, voy a través de esta insistencia en experimentar y construir sentido a partir de la experiencia que se logra construir conocimiento. El cuerpo es ese gran pedazo del mundo que es nuestro, la carne del mundo que se echa acción y conciencia. En Lunárquicos comienza su trabajo, el trabajo comienza en asociación con el Museo de Arquitectura y su preocupación por establecer un programa que permitiera a los niños acercarse a la arquitectura hace ya unos 10, 15 años. De una manera concreta, en asocio con el grupo Lunárquicos y en especial con Fabiola Uribe, llevamos trabajando unos 5 años. Allí alcanzamos a ver los temas fundamentales de forma, espacio, lugar y entorno en asociación y cómo se van desarrollando a través de los años en talleres específicos que se han repetido una y otra vez a través de esta asociación con el museo. Al principio, como pueden ver en las imágenes, se trata de invitar y tratar de atraer a los jóvenes y a los niños al Museo de Arquitectura y de aproximarse a estas imágenes y a las exposiciones. Pero poco a poco, como comienza a mostrar esta fotografía, se trata de ir creando un ámbito donde no solo, como se ve en la parte de la izquierda, no solo se mira lo que hay en la exposición, sino se recrea y se construye eso que se entiende en algunas de las superficies como tableros del museo o a través de maquetas y otros experimentos. Por ejemplo, esta es una exposición que se hizo sobre Obregón y Valenzuela, una de las firmas más importantes en los últimos 50 años en Colombia. Este es el espacio del Museo de Arquitectura, el espacio de la exposición con los distintos paneles, el ambiente que genera una exposición como estas y el ambiente que genera, allí está Fabiola Uribe con un grupo de estudiantes, el ambiente que genera la aproximación de los estudiantes allí. Pero además se intentó poco a poco ir avanzando en ese proceso de aproximación, tratando de que los estudiantes mismos se hicieran las preguntas que se hicieron los arquitectos y se aproximaran de una manera directa a esa experiencia de enfrentarse a pensar una edificación como estas y a tratar de pensar las distintas decisiones que se tomaron allí. Una tan sencilla de cómo soportar una estructura de este tamaño, ¿no? Y las distintas posibilidades que fueron creando estos jóvenes. También se insiste en un tema de representación. Aquí pues pasamos a esa concepción un poco más desarrollada. En vez de hablar de construcción de sentido, hablamos de representación, que implica unas ciertas técnicas y que implica una lógica de representación. Y cómo a estos jóvenes se hace parte de este proceso de no solo ser capaz de expresar a través de la pintura distintas instancias, sino también de ser capaz de hacerlo verbalmente y de traducir de un lenguaje al otro su experiencia. De hacerlo colectivamente y trabajar de manera colectiva, pero también de hacerlo en relación al paisaje, al sitio y al entorno en el cual se encuentran. La representación se vuelve algo que se estudia en cada uno de estos talleres como algo que complementa el tema central del taller. Aquí ven a los estudiantes en las ventanas, dibujando en las ventanas del Museo de Arquitectura los edificios que lo rodean, o a través de este ejercicio típico de interpretación de una edificación. Pero se ha llegado hasta el punto donde se han hecho talleres específicos de arquitecto, como este es HEDUC para niños, donde los estudiantes no solo interpretan estas partes, sino son capaces de recrearlas y generar narrativas a partir de su interpretación de la obra de HEDUC. Estas son 3 paneles de una exposición reciente que se hizo sobre el trabajo de Lunárquicos en el mismo Museo de Arquitectura: forma, espacio
y lugar. Son esos tres temas, y ya me devuelvo en un segundo, son estos tres temas en los que hemos organizado los distintos talleres y que de alguna forma hacen referencia a esos tres sentidos de la arquitectura de los que les hablaba antes: el sentido del aquí de mi cuerpo, el sentido del horizonte y el sentido de profundidad. La forma implica o ha implicado distintos temas a través de estos 5 años, y allí se muestran algunas de estos ejercicios, ya los mostraré un poco más en detalle. Lo mismo el espacio, ahí se alcanzan a ver algunos de los temas, e igual con el lugar, entendido también como entorno, paisaje o hábitat. Por ejemplo, a los estudiantes se les pide y se les da estos pequeños cuadrados en los cuales son capaces de concentrar o dibujar o expresar una necesidad, una acción, una experiencia, un sueño, algo que comienza a elaborar una narrativa y que poco a poco se va transformando en una concepción espacial que articula una instancia con otra de ese cuento. Poco a poco esto se va armando en el mismo espacio del museo, en una relación que implica unos espacios con otros o unos espacios con los de los compañeros, y tienen un espacio en ese museo. Este juego de ir armando su propia historia implica partir no necesariamente del cuerpo, sino de una narrativa que se va acordando, ¿no? Que se va articulando entre una instancia y otra. De una manera abstracta, muy abstracta, son capaces de concretizar una emoción y hacerla color, y ser capaz de ponerla en una parte de arriba o de un costado o de abajo, y poco a poco desde afuera, desde ese mismo contenedor, son capaces de pensarse ellos mismos adentro de este pequeño modelo y ser capaces de comenzar a indagar distintas escalas, no de una manera inducida, sino descubierta en ese mismo juego de pensar una casa de muñecas, como era el nombre de este pequeño ejercicio. Pero las narrativas se extienden, implican otras, como ya decía antes, o donde comienza a hablarse precisamente con ellos de estas estrategias de representación, y lo que implica dibujar al gato debajo de la cama durmiendo, lo que implica dibujar la mesa desde arriba o la mesa desde un costado, o lo que implicaría la relación de la silla, como se ve que comparte un cuadrado y otro, dibujo que se hizo después de cuando se estaba armando esa narrativa. Poco a poco estas estructuras se van redibujando en la manera en que van cambiando. Algo sucede allí que hace parte de esa narrativa y que va generando la posibilidad de meterse adentro de estas cajas y transformarlas otra vez con esa misma historia que va hilando la posibilidad de estar allá adentro. Los temas, otra vez volvemos a las cajas, que es un tema recurrente. Las cajas se van asociando las unas con otras y se puede construir un recorrido a través de ellas, y cómo van apareciendo distintas transformaciones en la medida en que ellos se meten en estas cajas. La caja entonces se vuelve no solo un instrumento de representación directa, como se ven allí las nubes o las estrellas, sino de representación simbólica, como se ve a través de las figuras que se utilizan, pero también en la generación de una atmósfera por la misma luz y el espacio que implica meterse adentro de esta caja con esas figuras que ellos mismos han trazado. Pero este ejercicio se hace otra vez de la misma manera, no tanto jugando con la presencia del cuerpo y cómo habita distintos espacios, sino cómo el mismo cuerpo implica una espacialidad, en la medida en que insiste en hacerse sus límites, como ya explicaron antes, ¿no? Y se genera este empujar de distintas superficies o meterse adentro de distintas superficies y articularlas unas con las otras para generar una secuencia espacial, ¿no? Y ser conscientes de la materialidad de esos mismos, otra vez, de una manera distinta, ser conscientes de la materialidad de esos límites y cómo se relacionan con la luz, la transparencia, el color, etcétera, etcétera. También, y ahí estamos ya jugando con distintos tipos de composición, componer con una narrativa, una condición de distintas actividades, o como en el segundo caso, componer con distintas, ¿no?, formas de darle carácter a ese espacio, o componer, como en este caso, a través de una condición colectiva y de distintas partes, elementos, ¿no?, estructuras. Hablar de equilibrio,
pero desde una cosa, ponerse afuera desde esa estructura, ver cómo se articula y se puede generar una estructura, si esas estructuras cambian, se mueven, se transforman las unas con las otras, meterse adentro de estas estructuras y ser capaz de llevar las estructuras al paisaje. También es una facultad de artes, son 6 escuelas, y la escuela de artes, aunque la tradición y el trabajo que hemos hecho hasta ahora tiene que ver con arquitectura, implica una relación con las distintas tareas que se hacen en las otras escuelas, ¿no? Artes plásticas, diseño gráfico, diseño industrial, cine y televisión, música. Música tiene un programa, el básico de música, que tiene un poco más para niños, que tiene un poco más de 100 años ya en este momento. Música y arquitectura. 6 carreras, y esa condición de ser capaces de armar una narrativa a través de distintas imágenes también se puede hacer como parte de construir una narrativa para cine, ¿no? Para armar su propia película y armar toda una secuencia espacial que implica una escala distinta de lo que sucede a lo largo de una línea de tiempo, y cómo se puede filmar esa línea de tiempo y que también se cojan las herramientas fundamentales de ese oficio, como las cámaras, y utilizarla para producir esos videos. También inventarse la historia de esas figuras que habitan esos espacios, esos territorios, y ser capaces de animarlas, de hacer sus propias animaciones, o aún jugando otra vez con esas distintas escalas, llevar lo que se hace en pequeño a una escala mayor en el museo, imaginar espacios, escalas y desarrollos de, no animaciones, pero así sí intervenciones espaciales que permitan hacer una película. Un setting, un set, una escenografía. El tercero de esos temas, primero era ese que tenía que ver con la forma, el segundo con el espacio, el tercero con el entorno, es este trabajo que se hace a partir de hacer una analogía entre la superficie de la Tierra, la topografía, la forma de la Tierra y la plastilina, en una pequeña caja que se vuelve una referencia para el sitio, en una noción muy abstracta, sí, pero que comienza a permitirles transformarlo, y a través de otra vez una composición, ya no por elementos sino por partes, hablar de trabajar con un patio, de hablar de trabajar con un porche, de trabajar con una alcoba, con un cuarto. Y con estos elementos ir armando distintas estructuras que implican la relación con el entorno y el lugar. Este fue en asociación con una de las exposiciones que se daba en ese momento sobre Rogelio Salmona, y uno de los arquitectos más importantes de Colombia, e implicaba dentro del ejercicio ser capaces de ir y visitar, ver la exposición y visitar los edificios de Salmona y participar de su arquitectura y de la relación de esta arquitectura con el paisaje. Otra escala, la escala que se acerca a la ciudad, y luego llevar esto a un nivel de discusión mucho más avanzado, donde se plantea la intervención en sectores de ciudad específico y se hace un análisis, se hace una propuesta, y ellos intervienen directamente haciendo propuestas sobre pedazos de ciudad. Este ha sido el trabajo que ha hecho de una manera extremadamente eficiente Fabiola Uribe con el grupo Lunárquicos y el Museo de Arquitectura en los últimos 5 años. Hace unos 4 o 5 años nos dimos cuenta que nuestro edificio de arquitectura en la Universidad Nacional presentaba problemas estructurales. Después de un análisis cuidadoso nos dimos cuenta que era mucho más eficiente tumbar el edificio existente y construir un nuevo. Comenzamos ese proceso muy difícil en una universidad pública, donde un edificio existente se considera como parte del Estado, ¿no? Tumbar algo del Estado
es en Colombia un ejercicio difícil. Construir uno nuevo en esa universidad también es un proceso complejo. Pero desde el principio las personas que tomaron esta decisión hicieron la propuesta de que construir un nuevo edificio de arquitectura implicaba la posibilidad de pensar un nuevo modelo pedagógico para la forma en que enseñamos nuestras disciplinas. Y esa tarea la emprendimos desde hace 4 años y es parte de esa discusión adentro de un ámbito universitario el hecho de asociar a ese proceso universitario la Escuela de Artes para Niños y Jóvenes. Por supuesto, tiene su referencia fundamental en el trabajo que se ha hecho en Finlandia. En los últimos meses y a partir de sus frecuentes visitas a Colombia, al Museo de Arquitectura y a la Universidad Nacional, contratamos a Jorge Radedo para que nos ayudara en la concepción de esta escuela, y estos son algunos de los dibujos que son el primer esbozo de esta estructura de la Escuela de Artes para Niños y Jóvenes. Es un argumento similar el que plantea Jorge al que les describía al principio. La cultura, un sistema orgánico de valores, ideas y símbolos, es ese ámbito que nos permite crecer como la construcción de una narrativa personal y colectiva. Crecemos en esa cultura, desde esa cultura contribuimos a esa cultura. Existe una reciprocidad entre cultura y ese proceso de crecimiento. A eso se refiere esta imagen. Enseñamos o partimos de una confianza y una autoestima que se enseña o se ayuda a su desarrollo en los niños. Enseñamos unas técnicas y una pasión por el oficio y permitimos que estas expresiones artísticas surjan desde los niños. Y contribuye a la conformación de esa narración personal y colectiva. Dentro de las distintas alternativas que existen para la conformación de una escuela de artes para niños o de la enseñanza de arquitectura para niños, hay tres posibilidades. Pensar como lo hiciera el Conservatorio de Música hace ya, como les mencioné, hace más de 100 años, que era fundamental que el niño comenzara sus estudios en música desde muy temprano para poder llegar a la edad adulta y tener las habilidades que requería para ser un músico excepcional. Se trata de transmitirles ciertas habilidades que comiencen desde la niñez, y debido a esta facilidad para el aprendizaje que tienen los niños, poder lograr esa evolución de una manera adecuada. Esta sería la primera alternativa o una de las razones por las cuales debemos enseñar a los niños. Una segunda que tiene que ver más con lo que se hizo desde 1985 en el Museo de Arte de la misma universidad, donde se entendía que enseñar a los niños arte implicaba una tarea de completar una educación, de algo que complementaba lo que aprendían en los colegios y que lo que intentaban no era ser mejores artistas, sino hacer mejores ciudadanos. Nuestra intención no son estas dos, aunque creemos que son fundamentales en este proceso. Nuestro objetivo es transformar a esta Escuela de Artes para Niños y Jóvenes en una herramienta propia del proceso de transmisión y producción de conocimiento en un ámbito universitario, que es parte de esa discusión sobre qué es una universidad, y no esa noción que tenemos que una universidad es una etapa en la educación donde hay una etapa primera, una etapa secundaria y una etapa más adelante, sino que es esa institución donde se transmite y se produce conocimiento, la universidad, que implica absolutamente todos los rangos de la vida, todas las etapas de la vida, y uno no está vinculado a la universidad en un momento como uno no va a la biblioteca en un determinado momento, sino uno va a una biblioteca a través de la vida en distintos momentos y a trabajar, producir, adquirir conocimiento
en distintas formas o en distintas instancias. Esta noción de escuela implica que es parte de la educación universitaria y en nuestro caso implica lo que intenta mostrar este diagrama, es la secuencia desde los primeros niveles infantil, básico y avanzado en relación a los siguientes, los típicos universitarios de pregrado, especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado, y ser capaz de lograr, que es nuestro objetivo, traer ese conocimiento que se produce en el doctorado a los niveles de la Escuela de Arte para Niños y generar un circuito de conocimiento que permita una retroalimentación. Pero sobre todo, y lo que es fundamental, y ya lo dijeron antes, Javier ya lo dijo, no se trata tanto de enseñarle a los niños, se trata para nosotros lo que es fundamental, es de aprender de los niños. Esto es lo clave dentro de este proceso y que esta instancia entre en una concepción de un ciclo universitario. De una manera muy bella, Raedo utiliza esta analogía entre una tabla de colores para tratar de explicar cómo organizaríamos las distintas disciplinas y cómo se mezclarían en un centro, en un ámbito interdisciplinario. Trata también a través de esta rueda de colores mostrar cómo sería la trayectoria del alumno, cómo aprendería por objetivos, cómo aprendería por proyectos. Las disciplinas se mezclan en proyectos transdisciplinares y intentamos lograr un balance entre un currículum académico que implica una instancia disciplinar y unos proyectos interdisciplinares por edades. Explico eso tal vez mejor en este cuadro. Estamos creando una mesa con 4 patas, donde hay un sílabus infantil, básico y avanzado en cada una de ellas para arquitectura, música, arte y diseño, y una instancia intermedia, una mesa, una superficie donde nos encontramos todos que implica un proyecto transdisciplinar, ¿no? Esta estructura también se puede explicar, como lo hace Jorge, a través de un balance entre competencias e incompetencias. Las competencias son aquellas que tienen que ver con, ya lo conocemos, con esas 4 patas de la mesa, pero él hace énfasis que realmente nuestra tarea tiene que ver con esas incompetencias, con esa superficie de la mesa en donde nos encontramos y que nos permite trabajar colectivamente. Esas competencias son, por ejemplo, la utopía y ser capaz de hacer posible y visible un mundo que aún no existe y que nos lo imaginamos como posibilidad, o la poesía, que implica la posibilidad que genera y renueva otras posibilidades que aún no hemos visto. Estas 2 incompetencias son las que permiten esa interacción entre los niños para poder apropiarse del mundo. Y para terminar, les leo una pequeña reflexión. Lo que es necesario es una asociación productiva entre poética y hermenéutica, como diría Dalibor Vesely, un acuerdo entre un saber hacer que preserva la continuidad de la experiencia original y un saber entender que reduce la distancia entre la experiencia y su sentido primario. Un saber hacer para saber entender y viceversa, un saber entender para saber hacer. Por ello, la tarea fundamental de cualquier proceso de creación artística es la de recuperar el asombro que nos enseñan los niños y reafirmar al mundo como posibilidad y fundamento. Muchas gracias.